En 1985, todos los estados de México finalmente exigieron sillas de seguridad para niños pequeños en los autos. Antes de eso, un recién nacido podía salir del hospital en los brazos de su mamá, viajando en el asiento delantero a velocidad de carretera. Esa era la regla, no la excepción. Aquí están 20 reglas de crianza de los años 80, que hoy son ilegales o están totalmente prohibidas. Si creciste en los años 80 en México, probablemente recuerdas subirte al asiento trasero del coche familiar y estirarte en el asiento de vinil sin un cinturón de seguridad a la vista. Algunos niños viajaban adelante en las piernas de alguno de sus papás, o se enroscaban en la repisa trasera del auto como un gato al sol. El uso del cinturón de seguridad en esa época era casi inexistente, y la mayoría de las familias trataba el cinturón de regazo como un accesorio opcional. No fue hasta mediados de los 80 que empezaron a popularizarse las primeras sillas para niños, y aún así, estudios de la época encontraron que la mayoría de los padres las instalaban mal. Los arneses ofrecían poca más que un respaldo acolchado y una hebilla endeble. Una frenada brusca a 50 km/h convertía a un niño sin sujeción en un proyectil, y el tablero era acero sólido sin ningún tipo de absorción de impacto. Eso era perfectamente normal. Nadie lo cuestionaba porque todos lo hacían. 1. Mandar a los niños a la tienda a comprar cigarros. Era perfectamente normal en la México de los 80 que un niño de 10 años caminara solo a la tienda de la esquina, pusiera unos pesos sobre el mostrador y pidiera una cajetilla de delicados para papá. El tendero los daba sin pestañear, a veces lanzando un dulce de pilón. No existía ninguna ley federal que prohibiera la venta de tabaco a menores. Las leyes estatales variaban enormemente, y donde sí existían restricciones de edad, la vigilancia era prácticamente nula. Los niños no solo compraban cigarros para sus papás, eran los futuros clientes de la industria tabacalera. Y todos, desde el fabricante hasta el tendero, lo sabían. Hoy vender tabaco a un menor es un delito que puede costar multas y la cancelación de licencias. La idea de mandar a un niño a comprar cigarros no solo parece anticuada, parece de otro mundo. 2. Los dardos de jardín con punta de acero. Los dardos de jardín medían 30 centímetros de largo, tenían punta de acero con contrapeso y se vendían junto a los juegos de bádminton en cualquier tienda de deportes. Las familias los lanzaban al aire en las tardes de asado en el jardín, apuntando a aros de plástico en el pasto mientras los niños corrían por debajo. Entre mediados y finales de los 80, miles de mexicanos terminaron en urgencias por lesiones con dardos de jardín, y la gran mayoría eran menores de 15 años. La historia se repite en muchas familias. Un niño jugando en el jardín, un dardo que vuela demasiado alto, un accidente que nadie anticipó porque a nadie se le ocurrió que un juguete vendido en una tienda familiar pudiera ser mortal. Hoy ese tipo de juguetes están prohibidos o severamente restringidos. En los 80, estaban en el pasillo de juegos de cualquier almacén. 3. Viajar en la caja de la camioneta. En las tardes de verano por las carreteras mexicanas, las camionetas pasaban con media docena de niños, rebotando en la caja abierta, con las piernas colgando sobre la compuerta trasera. Nadie lo cuestionaba. Era como se llegaba al río o a casa del primo en el rancho de al lado. La caja de una camioneta no ofrecía ningún tipo de restricción ni protección. Una frenada brusca podía lanzar a todos los pasajeros por el aire. Lo que hace esta costumbre todavía más inquietante es que en muchos estados todavía no existe una prohibición federal clara. Pero en los 80, era simplemente el modo de transporte de los domingos en familia, el viento en la cara, el polvo del camino y la sensación de libertad absoluta. Nadie pensaba en el pavimento esperando debajo. 4. Los niños solos en casa desde los 6 años. Los llamaban niños llavero, llamados así por la llave de la casa que cargaban al cuello colgada de una agujeta. Para mediados de los 80, el término describía a millones de niños menores de 13 años en todo el país. Un documental de la época los llamó huérfanos de día. Sus papás no eran negligentes. Estaban trabajando, muchas veces en 2 empleos, en una economía que no ofrecía prácticamente ninguna opción de cuidado después de la escuela. Pero un niño de 6 años calentando la sopa en la estufa de gas, contestando la puerta a desconocidos y manejando emergencias domésticas solo durante 3 o 4 horas cada tarde, era considerado completamente normal. En los 80, la mayoría de los estados no tenían ninguna edad mínima para dejar a un niño solo. Hoy eso puede resultar en una investigación de bienestar infantil y consecuencias legales serias.
5. El humo del cigarro en casa y en el coche. El humo del cigarro estaba en todas partes. Flotaba en las salas, llenaba los autos familiares con las ventanas cerradas y se quedaba suspendido como una nube azul sobre la mesa del comedor. En los 80, más del 30% de los adultos fumaban, y el concepto de proteger a los niños de la exposición al humo de segunda mano prácticamente no existía. Los restaurantes tenían secciones de fumadores separadas de las familias por nada más que 1 metro de distancia entre mesas. Los consultorios de los pediatras tenían ceniceros. Dentro de los hogares mexicanos, los niños seguían respirando ese aire. Datos de la época mostraban que la gran mayoría de los no fumadores, incluidos millones de niños, tenían niveles detectables de cotinina, un derivado de la nicotina, en su sangre. Nadie se escandalizaba. Era la atmósfera de cualquier reunión familiar. 6. Los juegos del recreo que podían romperte los huesos. El patio de recreo de tu escuela primaria en 1982 no estaba diseñado pensando en la seguridad. Estaba diseñado para sobrevivir al clima. Las barras metálicas llegaban a 3 o 4 metros de altura sobre tierra apisonada o concreto sin ningún tipo de colchoneta debajo. Los toboganes eran de metal expuesto que absorbía el sol hasta que quemaba la piel. Los pasamanos giratorios eran plataformas de hierro que podían lanzar a un niño hacia un costado con suficiente fuerza para romperle el brazo. Y los sube y baja eran tablones de madera sobre pivotes de acero que podían golpearte la mandíbula en la bajada. El 75% de todas las lesiones en los patios de recreo resultaban de caídas sobre superficies inadecuadas. El equipo se quedó en su lugar en la mayoría de las escuelas durante otra década más. Hoy las normas de seguridad en espacios recreativos para niños son completamente distintas. Entonces, nadie imaginaba que fueran necesarias. 7. Andar en bicicleta sin casco. Todos los niños de los 80 tenían bicicleta y casi ninguno tenía casco. Ibas a la escuela, a la tienda, al arroyo y de regreso sin nada entre tu cráneo y el asfalto más que el pelo mal peinado y la buena suerte. El casco moderno para ciclista no se popularizó hasta finales de los 70 y durante toda la siguiente década menos del 5% de los niños ciclistas usaban uno. Ningún estado mexicano exigía casco para niños en esa época. La Comisión de Seguridad del Consumidor estimaba que decenas de miles de niños menores de 15 años sufrían lesiones serias de cabeza por accidentes en bicicleta cada año. La primera ley que exigió casco para todos los ciclistas menores en algunos estados llegó hasta los 90, y las estadísticas de fatalidades cayeron de manera inmediata. En los 80, esa evidencia todavía no existía, o existía y a nadie le importaba lo suficiente. 8. Los andadores para bebés al borde de las escaleras. En los 80, los andadores para bebés eran uno de los regalos más populares en cualquier baby shower. Todas las familias jóvenes tenían uno. Un armazón de plástico con ruedas y un asiento de tela que dejaba al bebé moverse por el piso de la cocina antes de poder siquiera ponerse de pie. Lo que los papás no sabían era que un bebé en un andador podía alcanzar velocidades de más de 1 metro por segundo, suficiente para cruzar una habitación y llegar a una escalera abierta en el tiempo que tarda en contestar el teléfono. Para 1990, más de 20,000 niños menores de 15 meses eran atendidos en urgencias cada año por lesiones relacionadas con andadores, la mayoría por caídas en las escaleras. Las caídas eran peores que los tropiezos normales, porque el armazón rígido añadía peso y momentum, y la cabeza del bebé era lo primero en golpear el suelo. Canadá prohibió los andadores por completo en 2004. En México siguieron vendiéndose durante años sin ninguna advertencia seria. 9. Los castigos corporales en la escuela. Si te portabas mal en la escuela de los 80, el castigo no era necesariamente quedarte sin recreo. Podía ser una reglada en las manos o un cinturonazo en las posaderas. Los directores y maestros tenían amplia autoridad para aplicar castigo físico, y los papás no solo lo permitían, muchas veces lo aplaudían. Había una lógica en esa época que decía que el dolor físico enseñaba respeto y disciplina de una manera que ninguna plática podía lograr. Décadas de investigación han demostrado lo contrario. Los niños que reciben castigo físico regularmente presentan tasas medibles más altas de agresividad, ansiedad y dificultades cognitivas. Esa investigación fue ignorada durante años. Hoy el castigo corporal en las escuelas está prohibido en México por la Ley General de Educación. En los 80, era política no escrita en casi todos los salones del país. 10. La edad mínima para beber alcohol. En los primeros años de los 80, en muchos estados de México era posible que un adolescente de 16 o 17 años entrara a una cantina,
pidiera una cerveza y la bebiera legalmente, o al menos sin que nadie lo detuviera con demasiado entusiasmo. Las leyes eran un patchwork de regulaciones que variaban enormemente y cuya aplicación era aún más irregular. La consecuencia fue una generación de jóvenes detrás del volante después de noches en cantinas y fiestas con bar abierto sin ninguna barrera legal real entre ellos y la carretera. Las organizaciones de madres contra el manejo en estado de ebriedad empujaron por cambios que tardaron demasiado en llegar. La ley que estableció 20 años como edad mínima en toda la República no se uniformó hasta mucho después, y las estadísticas de accidentes de tráfico con alcohol en carretera de esa época hablan por sí solas. 11. El trabajo infantil en el campo sin restricciones. En el México rural de los 80, poner a los niños a trabajar no se consideraba abuso, se consideraba educación. Niños de 8 o 9 años manejaban tractores, manejaban herramientas pesadas, ordeñaban, podaban, cargaban costales y manipulaban agroquímicos con calaveras en la etiqueta. La legislación laboral siempre ha incluido una excepción amplia para la agricultura familiar. Un niño de 12 años no puede legalmente lavar platos en un restaurante, pero ese mismo niño puede trabajar horas ilimitadas en una milpa familiar sin que ninguna autoridad intervenga. El Instituto Nacional de Salud en el Trabajo ha clasificado la agricultura como la industria más peligrosa abierta a trabajadores jóvenes. A lo largo de los 80, cientos de niños sufrieron lesiones graves por volcaduras de tractores, enganches en maquinaria y caídas en silos de grano. Esa exención nunca ha sido derogada del todo. 12. El botiquín sin seguro y sin tapas de seguridad. El botiquín en el baño de tus papás en 1982 no tenía candado, y la mitad de los frascos de adentro no tenían tapa de seguridad. La legislación sobre empaque preventivo de venenos llevaba años en los libros, pero el cumplimiento era irregular y la aplicación era débil. La aspirina era la principal causa de muertes por envenenamiento infantil durante los 70, y los frascos estaban en las mesas de la cocina al alcance de cualquier niño pequeño. Los productos de limpieza debajo del fregadero venían en envases de colores brillantes sin ningún mecanismo de cierre secundario. Las vitaminas infantiles con forma de personajes de caricatura eran indistinguibles de los dulces para un niño de 3 años. Los centros de control de envenenamientos recibían más de 1 millón de llamadas al año relacionadas con niños menores de 6. Tomó décadas de regulaciones más estrictas antes de que las tasas de envenenamiento infantil bajaran de manera significativa. 13. Los juegos de química casera de verdad. Los juegos de química que se vendían para niños en los 80 en México no eran juguetes disfrazados de ciencia, eran laboratorios en una caja. Los kits incluían compuestos que podían causar quemaduras, vapores tóxicos y pequeñas explosiones si se mezclaban incorrectamente. Las instrucciones estaban impresas en letra pequeña en una hoja doblada que la mayoría de los niños tiraba a la basura. No había gogles en la caja, no había advertencias de ventilación y no había verificación de edad en la compra. La emoción de mezclar polvos de colores en un vaso de plástico mientras tus papás no miraban era parte de la experiencia. Que esa mezcla pudiera terminar en urgencias era un riesgo que nadie evaluaba. Las regulaciones fueron apretando gradualmente durante los 90, quitando los compuestos más reactivos hasta que lo que quedó era más cercano a un volcán de bicarbonato que a un experimento de verdad. 14. El autostop como medio de transporte normal. Antes de que la cara de un niño desaparecido apareciera en cada cartel de las tiendas, hacer autostop era simplemente la manera en que los niños se movían. Un chico de 12 años podía pararse al borde de la carretera con el pulgar levantado y agarrar un aventón al entrenamiento de fútbol o a casa del amigo que vivía en el pueblo de al lado, y la mayoría de los papás lo consideraban ingenioso en lugar de imprudente. Entonces llegaron los casos que cambiaron todo. Niños desaparecidos, noticias que antes tardaban semanas en circular y que de pronto empezaron a llenar los noticieros de la noche. La era en que los niños se movían libremente por el espacio público comenzó a colapsar. Y el autostop pasó de ser una parte normal del crecimiento a algo que hoy puede desencadenar una llamada a la policía. 15. Los bebés durmiendo boca abajo. Durante la mayor parte de los 80, los pediatras mexicanos le decían a los nuevos papás que pusieran a sus bebés a dormir boca abajo. El razonamiento era que un bebé durmiendo cara abajo tenía menos probabilidades de ahogarse si vomitaba durante la noche. Era el consejo médico estándar impreso en libros de crianza, repetido en los cuartos de hospital y seguido por millones de familias sin cuestionarlo. El problema era que estaba equivocado y estaba matando bebés.
El síndrome de muerte súbita del lactante cobró miles de vidas de bebés cada año a lo largo de esa década, y los investigadores fueron reuniendo evidencia de que dormir boca abajo aumentaba dramáticamente el riesgo. La Academia Americana de Pediatría no lanzó su campaña de dormir boca arriba hasta 1994. Dentro de una década de esa recomendación, las tasas de muerte súbita cayeron más del 50%. La matemática es devastadora. Durante años, el establishment médico les aconsejaba a los papás hacer exactamente lo que más probabilidades tenía de matar a su bebé durante la noche. 16. Tomar agua de la manguera del jardín. Cuando te daba sed jugando afuera en los 80, no entrabas a la casa por un vaso de agua. Caminabas al lado de la casa, abrías la llave del jardín, dejabas correr el agua un momento para sacar la que estaba tibia y bebías directo de la manguera. Todos los niños lo hacían. Todos los papás lo permitían. Lo que nadie sabía era que los conectores de latón que unían la manguera a la llave muchas veces estaban soldados con plomo, y que el material de vinil de la manguera podía contener plomo y otros plastificantes que se filtraban al agua, especialmente después de estar horneándose al sol toda la tarde. Pruebas independientes realizadas décadas después encontraron niveles de plomo en el agua de mangueras de jardín que excedían los límites de agua potable varias veces. Antes de que existieran regulaciones sobre materiales tóxicos en mangueras, lo único que separaba a tu hijo de un trago de agua contaminada con plomo era la suposición de que si salía de una manguera, era segura. 17. Las cabinas de bronceado sin restricción de edad. Para finales de los 80, los salones de bronceado habían proliferado por las ciudades mexicanas como restaurantes de comida rápida, y los adolescentes eran sus clientes más fieles. Una chica de 14 años podía entrar a una cama de bronceado, sin consentimiento de sus papás, sin verificación de edad y sin límite en el número de sesiones que reservaba por semana. Las camas bombardeaban la piel con radiación ultravioleta a intensidades hasta 12 veces más fuertes que el sol del mediodía. La industria del bronceado comercializaba directamente a mujeres jóvenes, vendiendo paquetes para la graduación y pases mensuales ilimitados a estudiantes de preparatoria. La Organización Mundial de la Salud eventualmente clasificó las camas de bronceado como carcinógeno del grupo 1, la misma categoría que el tabaco y el asbesto. Durante más de 2 décadas, la industria operó con casi ninguna restricción de edad en ninguna parte. 18. Dejar niños solos en el auto. A lo largo de los 80, los papás rutinariamente dejaban a niños pequeños sentados en autos estacionados mientras corrían al súper, al banco o a hacer un mandado rápido. Las ventanas podían estar abiertas 1 centímetro. Podía haber una revista en el asiento trasero, y el mandado que supuestamente iba a tomar 5 minutos frecuentemente se extendía a 20 o 30. En un día soleado, el interior de un auto cerrado puede alcanzar 45 grados en cuestión de minutos. La temperatura corporal de un niño sube de 3 a 5 veces más rápido que la de un adulto, y el golpe de calor puede presentarse antes de que un niño pequeño tenga siquiera la capacidad de desabrocharse el cinturón o abrir la puerta. La mayoría de los estados en México ahora clasifican dejar a un niño pequeño sin vigilancia en un vehículo como una negligencia grave. En los 80, era lo que hacías cuando el mandado era rápido. 19. Fumar durante el embarazo con la bendición del médico. En 1980, el conocimiento médico sobre los efectos de fumar durante el embarazo ya existía, pero no había llegado a todos los consultorios. Millones de mujeres mexicanas habían fumado durante todos sus trimestres durante décadas, muchas veces con el conocimiento y sin ninguna advertencia de sus ginecólogos. Muchos doctores quitaban importancia a las preocupaciones diciéndoles a sus pacientes que reducir el consumo era suficiente. La ciencia ya mostraba lo contrario. Fumar durante el embarazo restringía el flujo de sangre a la placenta, frenaba el crecimiento fetal, duplicaba el riesgo de bajo peso al nacer y aumentaba la probabilidad de parto prematuro. La nicotina cruzaba la barrera placentaria libremente, dosificando directamente el cerebro en desarrollo. Para finales de los 80, un porcentaje significativo de las mujeres embarazadas en México todavía fumaba. Las tabacaleras habían suprimido su propia investigación sobre daño fetal durante años, tratando a los no nacidos como daño colateral aceptable en la defensa de sus ganancias. 20. Jugar en edificios abandonados. En los barrios mexicanos de los 80, las fábricas cerradas y las casas abandonadas eran los mejores patios de juego que un niño podía encontrar. Podías trepar escaleras de incendios oxidadas, explorar cuartos llenos de muebles podridos y convertir ruinas en fortalezas imaginarias.
Nadie te detenía porque nadie estaba mirando. Los edificios estaban llenos de clavos expuestos, pisos carcomidos que podían ceder bajo el peso de un niño y asbesto colgando de tuberías como musgo. En ciudades como el DF, Monterrey o Guadalajara, cuadras enteras quedaban vacías después de los sismos o del cierre de industrias, y los niños las trataban como circuitos de obstáculos. La doctrina legal de atractivo peligroso existía en papel, pero la aplicación contra propietarios ausentes o insolventes era casi nula. El edificio seguía en pie, los niños seguían entrando y las lesiones se trataban como mala suerte. Y así, sin que nadie lo planificara y sin que nadie lo notara del todo, el mundo de la crianza cambió. Cada una de estas 20 costumbres fue normal en su momento. Cada una tuvo su defensa, su lógica, su lugar en la rutina de millones de familias mexicanas. Y cada una resultó ser, con el tiempo y con la evidencia, algo que no debería repetirse. Pero hay algo importante que decir sobre todo esto. Algo que a veces se pierde cuando miramos el pasado con los ojos del presente. Los papás de los 80 no eran malos papás. Eran papás de su tiempo, haciendo lo que sabían con lo que tenían. La diferencia entre entonces y ahora no es amor. El amor siempre estuvo. La diferencia es información, regulación y la voluntad colectiva de cambiar cuando la evidencia lo exige. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas costumbres viviste tú, ya sea de niño o como papá? ¿Qué recuerdas de esa época que hoy te parece increíble que fuera tan normal? Queremos leer tus historias. Y si este video te hizo pensar, suscríbete, porque seguimos contando el México que fue para entender mejor el que somos.